Solo 12 minutos después del despegue, el avión sufrió una explosión aterradora. Debido a una despresurización repentina, la parte trasera fue destruida de inmediato por la diferencia de presión entre el interior y el exterior de la cabina, lo que provocó la pérdida total de control del avión. Tras 33 minutos luchando desesperadamente contra el destino, el avión se estrelló en una zona montañosa. Basado en decenas de miles de informes de investigación y en los datos recuperados con precisión de la caja negra, voy a recrear en detalle el accidente de avión individual con mayor número de víctimas en la historia. El 12 de agosto de 1985, en el Aeropuerto Internacional de Haneda, Tokio. En plena temporada alta de japoneses que regresaban a casa por el Festival Obon, el avión con matrícula JA 8119, un Boeing 747 SR de Japan Airlines, se preparaba para el vuelo número 123, desde Tokio hacia Osaka. Ese día, el avión ya había completado 4 de los 6 trayectos programados. Durante la década de 1970, la aviación japonesa se desarrolló rápidamente. Los Boeing 747 estándar ya no satisfacían la creciente demanda de pasajeros. Frente a esa necesidad, Boeing desarrolló la versión 747-100 Senior, una variante para vuelos domésticos de corta distancia. Reduciendo la capacidad de combustible, se aumentó el número de asientos. El modelo 747 Senior podía transportar hasta 522 pasajeros, comparado con los 366 del modelo estándar. A su vez, el fuselaje y el tren de aterrizaje fueron reforzados para soportar los frecuentes despegues y aterrizajes de los vuelos internos en Japón. La tripulación del vuelo 123 estaba compuesta por 3 personas. En el asiento izquierdo de la cabina estaba el primer oficial Sasaki Yu, de 39 años, quien se encontraba en formación para convertirse en capitán, por lo que necesitaba acumular experiencia bajo supervisión. En el asiento derecho estaba el capitán Takahama Masaki, de 49 años, quien supervisaba este vuelo. Era un instructor veterano de la aerolínea, con más de 12.000 horas de vuelo, y sin haber tenido jamás un incidente grave en sus más de 15 años pilotando Boeing 747. Sentado detrás de ellos estaba el ingeniero de vuelo Fukuda Hiroshi, con 9.831 horas de vuelo acumuladas, encargado de supervisar los sistemas de motores, combustible e hidráulica. El modelo 747-100 Senior aún requería un ingeniero de vuelo a bordo. Los 3 pilotos eran parte del núcleo principal de la tripulación de Japan Airlines, con gran experiencia y alta especialización. La ruta Tokio-Osaka era una de las más transitadas de Japón. Ese día, el vuelo 123 estaba casi lleno, con 509 pasajeros a bordo. Entre ellos, estaba la familia Kawakami, de 4 miembros, que acababan de regresar de un viaje a Hokkaido, y se dirigían a Osaka para visitar a unos amigos. Debido a una cancelación, lograron entrar en la lista de espera y subir al avión. También estaba la actriz Yumiko-san, quien acababa de conseguir el papel principal en una nueva serie, y la pasajera Yoshida Yumiko. Durante los días festivos, muchos aprovechaban para regresar a Kansai y visitar a sus familias. Murakami Ryo, residente en la prefectura de Chiba, viajaba solo a Osaka por trabajo, mientras que Taniguchi Masakatsu, tras asistir a un funeral en Tokio, decidió tomar este vuelo, a pesar de que no le agradaba, solo para volver antes con sus seres queridos. A las 6:12 de la tarde, hora local, el vuelo 123 despegó desde la pista izquierda número 15 del Aeropuerto Internacional de Tokio, aunque con unos minutos de retraso. Los 4 motores Pratt y Whitney JT9D rugieron, impulsando el avión de 239 toneladas hacia el cielo. Tras sobrevolar la bahía de Tokio, el avión giró a la derecha para continuar su ruta hacia Osaka. Debido a la corta distancia, la altitud de crucero del vuelo era de solo 24.000 pies, equivalente a unos 7.300 metros. A medida que el avión ascendía, el aire exterior se volvía cada vez más fino, para garantizar que los pilotos y pasajeros pudieran respirar con normalidad. El sistema de presurización se activó desde que el avión comenzó a rodar. Durante el ascenso, la presión dentro de la cabina aumentaba gradualmente. La presión exterior genera una diferencia de presión. La cabina presurizada se infla hacia afuera como un globo expandido. Cuando el avión desciende o se prepara para aterrizar, la cabina reduce la presión mediante válvulas de descarga, funcionando como un globo que pierde aire. Comienza a desinflarse. El aumento y la reducción de presión constantes durante años
provocan que el fuselaje sufra fatiga estructural del metal. Para hacer frente a los frecuentes despegues y aterrizajes de vuelos internos en Japón, el modelo 747-A100 Sr. fue reforzado estructuralmente en su fuselaje. Durante sus 11 años de servicio, este avión realizó hasta 18.835 ciclos de despegue y aterrizaje. Sin embargo, nadie imaginaba que existía un defecto fatal, oculto durante años, en ese mismo avión. Retrocedamos 7 años atrás. Ese mismo avión, al operar el vuelo número 115 de Japan Airlines, sufrió un incidente grave. Al aterrizar en el aeropuerto de Itami, Osaka, la cola del avión golpeó fuertemente la pista, dañando el mamparo de presión trasero y el cortafuegos de la sección del APU, el sistema de energía auxiliar. Boeing envió un equipo de más de 40 técnicos para reparar y revisar el avión. Durante las reparaciones, el equipo técnico utilizó remaches para unir el nuevo mamparo inferior con la parte superior que no había sufrido daños. Sin embargo, el inspector de calidad detectó que los orificios de remache en la zona AL-18 del mamparo inferior excedían los estándares permitidos. Para corregirlo, recomendó instalar una sola placa de refuerzo de una sola pieza en toda la zona afectada, para garantizar resistencia y compensar los espacios entre los remaches. Pero durante la ejecución real, el equipo de reparación usó 2 placas pequeñas, separadas unidas entre sí, rellenando el hueco con una junta antigua. El uso de 2 placas separadas, en lugar de una sola, hizo que la tensión, que debía distribuirse en 2 filas de remaches, se concentrara solo en una fila. Como resultado, la zona L18 perdió resistencia estructural, quedando con solo el 70% de la resistencia original del diseño. Después de completar la reparación, el ingeniero de control de calidad no detectó errores producidos durante el retrabajo. El avión fue autorizado para volver a operar en todas las inspecciones posteriores, hasta antes del desastre. La zona L18 nunca fue inspeccionada por separado. Esto se debió a que el fabricante consideró que la estructura del Boeing 747 nunca había registrado grietas en esa zona. Por lo tanto, bastaba con inspecciones visuales periódicas para evaluar la corrosión. Durante los 7 años posteriores a la reparación, este avión realizó un total de 12.319 ciclos de despegue y aterrizaje. Cada compresión y descompresión iba reduciendo la vida útil de la zona L18. Ese peligro mortal era como una bomba de tiempo, silenciosa colgada del fuselaje del avión, durante todos esos años de operación, hasta que el 12 de agosto, ese reloj del destino, finalmente llegó a cero. 6:22 de la tarde, el vuelo 123 ingresó al espacio aéreo de la península de Izu. El señor Ogawa, sentado en el lado derecho de la cabina, sacó su cámara y fotografió el ala del avión, con el monte Fuji, en la distancia. 2 minutos después, una azafata usó el teléfono interno para preguntar a la cabina si un pasajero podía ir al baño. Pero solo 17 segundos después de esa llamada, una explosión fuerte se escuchó repentinamente desde la parte trasera del avión. Inmediatamente, el capitán concluyó que la explosión fue causada por una sobrepresión. Activó inmediatamente el código de emergencia 7700 en el transpondedor. El Centro de Control de Tráfico Aéreo recibió de inmediato la señal de socorro del vuelo 123. Tras revisar los motores y el tren de aterrizaje, la tripulación no detectó ninguna anomalía. Ellos no sabían que la explosión que escucharon fue en realidad causada por la ruptura del mamparo de presión trasero. Esto provocó una fuerte fuga de aire comprimido en la cabina, destruyendo por completo el sistema auxiliar de energía, el APU. La mayor parte del estabilizador vertical y del timón de dirección fueron destruidos en el momento de la explosión. Keiko Bakawakami, sentada en el asiento 60D de la última fila, fue una de las sobrevivientes. Ella relató que sintió un dolor agudo en el oído, seguido inmediatamente por una densa neblina blanca que invadió la parte delantera de la cabina de pasajeros. Todas las máscaras de oxígeno que estaban en la cabeza cayeron de inmediato. Estos fenómenos fueron consecuencia de la despresurización repentina, causada por la ruptura del mamparo. En la cabina de mando, el capitán Takahama ordenó al copiloto regresar al aeropuerto de Haneda. Tras recibir la autorización del control aéreo, el copiloto giró a la derecha. Sin embargo, el capitán notó que la inclinación del avión era mucho mayor de lo habitual, casi 180 grados.
El copiloto intentó inclinar la palanca a la izquierda para reducir la inclinación, pero el avión respondía lentamente y de forma normal. En ese momento, el ingeniero Fukuda detectó una rápida caída de la presión en el sistema hidráulico. El Boeing 747 Sr. 100 estaba equipado con 4 sistemas hidráulicos independientes para controlar las superficies de control, y así manejar el ascenso, descenso, balanceo y dirección. Sin embargo, todas las tuberías hidráulicas pasaban por la cola del avión, que fue destruida por la explosión. Esto provocó que el fluido hidráulico comenzara a filtrarse desde los puntos dañados. El sistema hidráulico, que controla las superficies de mando, empezó a fallar gradualmente. Aunque los pilotos intentaron mover la palanca, no pudieron controlar el avión, que perdió completamente el control. Esto fue prácticamente una sentencia de muerte para el vuelo 123. A las 6:27 de la tarde, el vuelo 123 sobrevoló la península de Izu y entró en el espacio aéreo de la bahía de Suruga. Todo el sistema hidráulico del avión estaba inoperativo. Las agujas de presión indicaban cero. No quedaban estabilizadores verticales ni timón de dirección. La estabilidad horizontal del avión disminuyó drásticamente. Comenzó a ocurrir un balanceo de lado a lado, que los pilotos no pudieron controlar. Este fenómeno se llama Dutch roll, también conocido como alabeo holandés. En condiciones normales, el avión utiliza un amortiguador de guiñada, llamado yaw damper, para reducir esta oscilación. Pero en el vuelo 123, el timón de dirección fue destruido completamente en la explosión, lo que significa que el sistema amortiguador también perdió su función. Además, gran parte del estabilizador vertical se perdió, lo que intensificó aún más las oscilaciones laterales, acompañadas de vibraciones verticales, conocidas como pugoid. Se produjeron movimientos ascendentes y descendentes incontrolables, debido a la fuerza de sustentación generada. El avión comenzó a levantar automáticamente la nariz, pero al seguir aumentando la altitud, la sustentación disminuía, y el avión volvía a descender. Al descender, la sustentación aumentaba nuevamente, creando así un movimiento cíclico, similar a una montaña rusa, lo que comenzó a causar pánico entre los pasajeros. El señor Taniguchi Masakazu, sentado en el asiento 48C, tomó una servilleta del avión, y con manos temblorosas, escribió sus últimas palabras a su familia. Machiko, por favor cuida a nuestros hijos. Osaka -6:30 de la mañana. Sentado justo a su derecha, en el asiento 48D, el señor Murakami Ryoe escribió en un sobre de la empresa: el avión está sacudiéndose violentamente. 6:30 de la tarde, estamos descendiendo rápidamente, quizás muera. Por favor, vivan felices. Adiós. En la posición de auxiliar E1, la señorita Tsushima Yuko escribió en su libreta las instrucciones y guiones necesarios en caso de un aterrizaje de emergencia. Sentado en el asiento 10 de la noche, el señor Kawaguchi Hirotsugu, con manos temblorosas, también escribió sus últimas palabras dirigidas a su familia. Mientras tanto, en la cabina, los pilotos seguían esforzándose, tratando de girar el avión para regresar al aeropuerto de Haneda, tras la despresurización ocurrida a una altitud de 24.000 pies, equivalente a unos 7.300 metros. La concentración de oxígeno en cabina se redujo a aproximadamente un tercio comparada con tierra. Sin embargo, los pilotos no se colocaron inmediatamente las máscaras de oxígeno. Centraron toda su atención y esfuerzo en salvar el avión fuera de control. Después de cruzar la bahía de Suruga, el vuelo 123 entró al espacio aéreo de la prefectura de Shizuoka. El avión comenzó a virar ligeramente hacia la derecha, pero con el sistema de control totalmente inutilizado. ¿Cómo era posible que el avión cambiara de dirección? Según los datos recuperados de empuje del motor, registrados en el FDR, grabadora de datos de vuelo, los motores 1 y 4 ubicados en ambos extremos de las alas generaban empujes desiguales. El motor número 1, en el ala izquierda, producía mucha más fuerza que el motor 4, en el ala derecha. Esto indicó que la tripulación usaba la técnica de empujes diferenciales entre motores para cambiar la dirección del avión, una técnica para la que nunca habían recibido un entrenamiento oficial, ni siquiera en situaciones de emergencia. Así que, basándose únicamente en años de experiencia acumulada, la tripulación intentaba controlar el avión para regresar a Tokio. A las 6:31 de la tarde, el controlador aéreo de Tokio preguntó a la tripulación
si podían desviarse para aterrizar en el aeropuerto de Nagoya, ubicado a 72 millas náuticas, aproximadamente 133 kilómetros. Pero probablemente, el capitán Takahama, considerando que las capacidades de rescate y asistencia en el aeropuerto de Haneda, en Tokio, eran mejores que en Nagoya, decidió mantener la solicitud para regresar a Tokio. Cuando ocurre una despresurización, un avión debe descender rápidamente por debajo de 10.000 pies, unos 3.000 metros, para garantizar suficiente oxígeno a los pasajeros. Sin embargo, el vuelo 123 seguía atrapado en un ciclo incontrolable de ascensos y descensos espontáneos, manteniéndose entre 23.000 y 25.000 pies, aproximadamente entre 7.000 y 7.600 metros. El ingeniero Fukuda fue informado por la auxiliar que las máscaras de oxígeno en la zona R5 de la cabina de pasajeros no funcionaban, ante la situación crítica que ponía en peligro la vida de los pasajeros. A las 6:37 de la tarde, el vuelo 123 pasó por el oeste del monte Fuji. La tripulación había intentado diversas maneras, pero no logró disminuir la altitud del avión. En ese momento, el ingeniero Fukuda sugirió al capitán desplegar el tren de aterrizaje para generar resistencia, forzando al avión a descender. Fue una decisión acertada, en medio de la pérdida de control actual. Debían recurrir a métodos poco convencionales para recuperar el control del avión. El tren de aterrizaje del Boeing 747 Sr. 100 puede ser desplegado por gravedad. Cuando todos los sistemas hidráulicos fallan, el copiloto activó el interruptor de despliegue gravitacional. A las 6:40 de la tarde, el tren de aterrizaje fue desplegado y asegurado a una altitud de 23.000 pies, 7.000 metros. Esto demostró que la sugerencia del ingeniero Fukuda era acertada. Luego del despliegue del tren, el vuelo 123 finalmente comenzó a descender. El fenómeno de oscilación vertical también disminuyó. El copiloto continuó utilizando el método de empuje diferencial en los motores para mantener el giro a la derecha. El vuelo 123 describió una trayectoria circular sobre la ciudad de Suki, bajando gradualmente desde 24.000 pies a 15.000 pies. Durante el descenso desde 7.300 metros hasta aproximadamente 4.500 metros. La tripulación usó la técnica de empuje diferencial para dirigir el avión, y parecía haber recuperado parcialmente el control del aparato. Comenzaron a dirigirse hacia el aeropuerto de Haneda. Sin embargo, a partir de las 6:46 de la tarde, el avión inesperadamente comenzó a girar a la izquierda sin control. La causa pudo haber sido el descenso, generando cambios repentinos en dirección y velocidad del viento. Aquella tarde, sobre el cielo de la prefectura de Saitama, se había formado una tormenta aislada, conocida como tormenta unicelular, Single Cell Thunderstorm, desplazándose hacia el suroeste, a unos 30 km por hora. El vuelo 123 estaba cerca del borde frontal de la tormenta. Debido a los vientos del suroeste provenientes del mar, y al efecto de la tormenta, el avión se desvió de su ruta, derivando hacia el noroeste. El capitán Takahama confirmó nuevamente con el ingeniero Fukuda que todos los sistemas hidráulicos habían fallado. Luego murmuró suavemente para sí mismo. A las 6:47 de la tarde, el vuelo 123 finalmente descendió por debajo de los 10.000 pies, aproximadamente 3.000 metros, gracias al aire más rico en oxígeno a esa altitud. Los pasajeros dejaron de sufrir hipoxia, aliviando en parte su estrés físico y emocional. Sin embargo, al mirar por la ventana de la cabina, la tripulación sintió escalofríos. La cadena montañosa de Kanto se extendía amenazante hasta el horizonte. El capitán Takahama sabía perfectamente que delante había montañas peligrosas, y que ya no quedaban muchas oportunidades. El peligro de las montañas era cada vez más evidente, aunque el copiloto hizo todo lo posible para girar el control hacia la derecha. El avión había perdido completamente el control. El avión parecía un avión de papel, arrastrado por la fuerza de la naturaleza, precipitándose hacia las profundas montañas. Al mismo tiempo, el señor Yamazaki Keiichi, un residente en las montañas de Okutama, escuchó repentinamente el sonido de motores de avión. Aunque su casa no estaba bajo una ruta aérea, movido por la curiosidad, sacó su cámara y capturó algunas imágenes del vuelo 123, cuando el avión ya estaba dañado. En las fotografías, se podía ver claramente que el estabilizador vertical casi había desaparecido, y que el tren de aterrizaje estaba desplegado. Estas fotos tomadas por casualidad, más tarde se convirtieron en evidencia clave en la investigación del accidente. A una altitud de 7.000 pies, aproximadamente 2.100 metros,
El vuelo 123 seguía descendiendo. Ante las montañas frente a ellos, el capitán ordenó al copiloto aumentar la potencia, para elevar la altitud. Cuando la potencia fue llevada al máximo, el avión comenzó a ascender con un ángulo de 20 grados. Aunque el avión ganaba altitud, el ángulo era tan pronunciado, que la velocidad del avión cayó rápidamente cerca del punto de pérdida de sustentación. El capitán pidió al copiloto empujar el control hacia abajo para reducir el ángulo, pero el avión ya no respondía en absoluto. El copiloto se vio obligado a reducir el GEA para que el avión descendiera. En ese momento, el vuelo 123 volaba en una zona montañosa con alturas promedio sobre los 1500 metros. Pero para asegurar el oxígeno en cabina y mantener con vida a todos, el avión debía mantenerse por debajo de 3000 metros. El espacio disponible para maniobrar era de solo unos 1000 metros. Sin posibilidad de controlar el ángulo de inclinación, la tripulación solo podía usar el GEA de los motores para ajustar la altitud. Sin embargo, ascender implicaba riesgo de pérdida de sustentación. La situación se volvió extremadamente crítica. Tras una caída repentina, la tripulación ajustó los motores al máximo empuje. En ese momento, el ángulo de inclinación alcanzó los 40 grados. El ascenso brusco redujo rápidamente la velocidad del avión. La palanca de mando comenzó a vibrar fuertemente, advirtiendo una inminente pérdida de sustentación. La pérdida de sustentación provocó una caída rápida. Fuera de la cabina, el paisaje pasó de un atardecer dorado, en el cielo resplandeciente, a un abismo de montañas oscuras. La tripulación del vuelo 123 estaba sobre una cordillera a más de 70 kilómetros de Tokio, luchando valientemente contra el destino. A las 6:50 de la tarde, mientras el avión oscilaba constantemente en altitud y enfrentaba riesgo de pérdida de sustentación, eran plenamente conscientes de que si querían salvar el avión, no podían esperar pasivamente al destino. El ingeniero Fukuda propuso desplegar los flaps. Esto ayudaría a aumentar la sustentación y reducir el riesgo de pérdida. Tras la pérdida del sistema hidráulico, el Boeing 747 aún podía usar energía eléctrica para accionar los flaps. La tripulación activó el interruptor de energía auxiliar para los flaps. Los flaps, operados eléctricamente, comenzaron a desplegarse muy lentamente. Con el despliegue, la sustentación aumentó. Durante este proceso, el copiloto parecía haber encontrado la manera de controlar el avión, para ascender y descender de forma más efectiva. El vuelo 123 ya no se sacudía violentamente como antes. Incluso el fenómeno de Dutch roll se redujo notablemente. En medio de enormes dificultades, la tripulación finalmente vio una luz de esperanza para regresar al aeropuerto. Sin embargo, la tripulación no pudo determinar con precisión su ubicación actual, y comenzó a emitir señales de socorro al centro de control de tráfico aéreo de Tokio. El vuelo 123, a unos 100 kilómetros al noroeste del aeropuerto de Haneda, comenzó a volar más establemente. Esto probablemente se debió a la liberación gradual de los aerofrenos. Sin embargo, los aerofrenos se convirtieron en un arma de doble filo. Nadie sospechaba que el aerofreno derecho del avión solo se había extendido hasta la posición 10, y luego se detuvo, mientras que el izquierdo continuaba extendiéndose. Esta apertura asimétrica de los aerofrenos produjo un efecto similar al de los alerones, generando más sustentación en el lado izquierdo, lo que provocó que el avión comenzara a inclinarse hacia la derecha. Tanto el capitán como el copiloto notaron el problema de asimetría en los aerofrenos. Dado que los aerofrenos eran controlados eléctricamente, el proceso de retracción y extensión era muy lento. Cuando el aerofreno izquierdo alcanzó su máxima extensión, el avión ya estaba inclinado 70 grados hacia la derecha. En esta posición, las alas no podían generar suficiente sustentación para mantener el vuelo estable, lo que provocó un descenso abrupto. La velocidad de descenso del vuelo 123 superó los 18.000 pies por minuto, más de 5.400 metros por minuto. Gritos desesperados resonaron en la cabina. El motor número 4 del lado derecho se desprendió del avión tras impactar con los árboles, y justo después, el avión continuó colisionando con el ala derecha inclinada a 70 grados. El fuerte impacto hizo que el avión se volcara hacia adelante. Todos los motores se desprendieron del fuselaje. A las 18 horas, 56 minutos y 26 segundos. El vuelo 123 se estrelló en la cordillera de Takatembara. A continuación, una noticia de última hora. Un avión de Japan Airlines, con alrededor de 500 pasajeros, que volaba de Tokio a Osaka, ha desaparecido del radar.
Aún no se conoce el estado de seguridad del vuelo. Según información de Japan Airlines, el avión con número de vuelo 123 despegó del aeropuerto de Haneda alrededor de las 6 de la tarde. Con 494 pasajeros a bordo, era un Boeing 747. La ubicación exacta donde se perdió la señal aún no ha sido determinada. Según información del ejército estadounidense, en una zona a unos 35 millas náuticas, al noroeste de la base de Yokota, unos 60 kilómetros cerca de la ciudad de Tomioka, se ha detectado un incendio forestal. Las fuerzas están trabajando activamente para verificar la situación. Después de que el vuelo 123 desapareciera del radar, la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón envió 2 cazas F-4 en alerta inmediata, para acudir al lugar y confirmar. Alrededor de las 7:15 de la tarde, un avión de transporte C-130 del ejército estadounidense informó haber detectado un incendio en una zona ubicada a unas 35 millas náuticas de la torre de control de Yokota, rumbo 305 grados. Después de aproximadamente 1 hora y media, un helicóptero de rescate de la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón llegó al lugar del accidente. Según el testimonio de 4 sobrevivientes, escucharon el sonido de un helicóptero justo después de la caída del avión, pero el helicóptero solo estuvo un momento y luego se fue. También escucharon o sintieron la presencia de otros sobrevivientes. Según el capitán del helicóptero de rescate, el lugar del accidente estaba ardiendo intensamente. Tras la búsqueda, no encontraron una zona adecuada para aterrizar y realizar el rescate, por lo que regresaron a la base. Exactamente a las 10 de la noche del mismo día, Japan Airlines estableció un comité de emergencia en el hotel del aeropuerto de Haneda en Tokio. Solo 3 horas después del accidente, la ubicación del accidente aún no estaba clara. La Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón anunció una ubicación en el monte Oza, a unos 7 kilómetros al noroeste del monte Takatembara. Esta información incorrecta provocó desvíos en las operaciones de rescate, debido a las festividades del Obon. Muchos funcionarios de la oficina del primer ministro de Japón, muchos funcionarios ya habían salido de licencia y regresado a casa. Pasaron 4 horas desde el accidente, antes de que la oficina del primer ministro celebrara la primera reunión del comité de investigación. La policía, bomberos y fuerzas militares consideraron que las operaciones de búsqueda nocturna eran muy difíciles. Para evitar lesiones secundarias, durante la búsqueda, propusieron esperar hasta las 4 de la madrugada del día siguiente, para enviar helicópteros de búsqueda. En el informe oficial del incidente, se describía la noche como una operación conjunta de búsqueda, realizada durante toda la noche por la Fuerza Aérea de Autodefensa y el Ejército. Del 12 al 13 de agosto. Sin embargo, un artículo del periódico Pacific Stars and Stripes en 1995 reveló que el piloto del avión C-130, Michael Antonucci, quien fue el primero en detectar el lugar del accidente, recibió la orden de regresar inmediatamente a la base, porque las fuerzas japonesas ya habían comenzado la operación. Después de regresar, se le pidió que no revelara esta información a los medios. También mencionó que el ejército japonés detuvo la búsqueda a medianoche y montaron un campamento en la aldea de Bueno. Poco después, se encontraron otros 3 sobrevivientes más. Los 4 sobrevivientes estaban sentados en la parte trasera del avión, la zona que recibió el impacto más leve. Sobrevivieron gracias a su inquebrantable fuerza de voluntad. Si la ubicación del accidente se hubiera determinado antes, la operación de rescate podría haber comenzado a tiempo, y quizás más pasajeros podrían haber sido salvados. Finalmente, la causa del accidente del vuelo 123 fue determinada como una reparación defectuosa tras el accidente ocurrido en Osaka en 1978. Esto provocó grietas por fatiga en el metal. Esas grietas fueron la causa principal de la despresurización repentina del avión. Las tuberías hidráulicas fueron destruidas por la explosión, haciendo que el avión perdiera por completo el control, y no fue posible ejecutar maniobras de vuelo según la intención del capitán. Tras la investigación, el comité concluyó que un aterrizaje seguro, o incluso un amerizaje de emergencia, era prácticamente imposible. Después del accidente, Boeing modificó el sistema hidráulico y agregó dispositivos de seguridad para garantizar que el sistema hidráulico no perdiera totalmente su funcionalidad en caso de emergencia. Después de concluir la investigación, 4 oficiales de policía de la prefectura de Gunma viajaron a Estados Unidos para llevar a cabo una investigación penal contra los técnicos responsables de la reparación.
Sin embargo, las autoridades estadounidenses se negaron a cooperar, lo que paralizó la investigación. Finalmente, el gobierno japonés decidió no procesar a los 44 técnicos involucrados. Hasta el día de hoy. El accidente del vuelo 123 sigue siendo el desastre aéreo individual más grave del mundo, en cuanto a número de víctimas. La hija mayor del capitán Takahama Masaki, la señora Takahama Yoko, quien luchó hasta el último momento por salvar el avión. Posteriormente se convirtió en auxiliar de vuelo de Japan Airlines. Ella continuó el deseo de su padre: seguir preservando la seguridad de cada pasajero en los cielos.